¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Vamos a ir, Buenas tardes. vamos a ir esperando que se vayan conectando a los demás compañeros para que vayamos dando inicio a la sesión de hoy. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, buenos. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo les ha ido este día en lo que en lo que van llegando los demás? ¿Qué tal se les ha hecho? Pesado, ¿no? Sí. También para nosotros es difícil. Pero de todo lo bueno es que nada más es hoy. ¿Eh? Y Profe, la Eso sí. sesión pasada no se le entendió ya nada. sí, estaba revisando precisamente que conforme avanza el día aquí por mi zona, donde vivo, el internet se va volviendo cada vez más lento y se dificulta ocupar el servicio de internet. Decía yo hace ratito a manera de broma con el otro grupo que pues voy a pedir mi aumento ahora que me venga mi aumento de sueldo, voy a contratar más anchos de banda. Pero pues quién sabe si llegue ese aumento. ¿Eh? Porque bueno, sí se requiere. Si no, voy a pedir cooperacha, voy a pasar el bote. Cooperacha para contratar más ancho de banda y poder fluir más de mejor manera con los videos principalmente y que no se corte. Ahorita que estaba terminando la sesión anterior, entendí a lo que se refieren ustedes, porque estaban participando los compañeros y tampoco les entendía yo mucho a todos. Se corta y entonces más que nada tiene uno que suponer lo que quiso decir, ¿no? Pero pues por eso ocupamos las diapositivas para tratar de apoyarnos y que además de que ustedes traten de escuchar, pues cuando menos la información fundamental la tengan ahí disponible. Entonces, pues ahí, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, estamos todos. Aguilar, Apolinar, Barrera, Martínez, Quesada, Sánchez, Vargas Hernández. Ok, somos todos. A Bueno. mí no me nombró. Uriel Castillo, cierto. A mí tampoco. ¿Quién es? Ángeles. Ángeles. Entonces, Ángeles, estás ahí mismo con Juan Jesús. Sí. Ok, van al 2 por 1, por eso le pongo falta a uno, le pongo falta al otro. Entonces, para no decidir, mejor le pongo falta a los dos. Ok. Y así me quito de problemas. Bueno, ya estamos la mayoría, vamos a empezar. Estamos viendo diseño del producto y ergonomía. Esta materia viene integrada de esa forma. Aunque en lo personal, yo pensaría que cada uno de los aspectos requiere un análisis profundo y diferente. Es decir, yo diría que bien podría ser todo un curso de diseño de producto y empaques, que es lo que vamos a ver hoy, y todo el curso de ergonomía, porque ambos temas son muy amplios y en la estructura que tenemos de tiempos, pues se nos complica un poquito
abarcar toda profundidad, ¿no? Por eso la sesión anterior, pues me limité a ocupar los esquemas que preparamos y en función de ellos, pues tratar de hacerles una explicación lo más fundamental posible de cada uno de esos aspectos, porque imagínense, analizarlos todo junto es complicado. Este curso de diseño del producto y ergonomía tiene 8 unidades. Imagínense nada más 8 unidades para revisarlas en 8 semanas y quitándole la semana de los exámenes y la semana de la aplicación del proyecto, pues sí, como que es muy, muy complicado y tenemos que sintetizarlo todo. Entonces, antes de continuar, vamos a llegar a los siguientes acuerdos. Primero, si normalmente puede ser que me coma el tiempo de la transmisión y se corte. Si eso llega a suceder, cada vez que terminemos un bloque de transmisión, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ok? Entonces, si se cierra a las 2:40, nos volvemos a conectar y iniciamos a las 2:45, ¿ok? A menos que yo les diga que ya toca el receso de 10 minutos, que será en el siguiente bloque. Ahí yo les voy a indicar, terminando el siguiente bloque es un receso de 10 minutos y los que restan ya son de 5 minutos hasta terminar la sesión, ¿ok? Y nos conectamos aquí mismo, así como nos conectamos ahorita, nos volvemos a conectar. Pero entre bloque y bloque vamos a dejar 5 minutos de espacio, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Para esta sesión vamos a analizar lo que respecta a características de empaque y embalaje. En la sesión anterior hablábamos de lo que era el diseño del producto y su relación que tendría con la ergonomía y todas las fases que en una organización, en una empresa, se desarrollan de manera general para crear productos y ponerlos a disposición del mercado, ¿no? A lo que es la razón de ser de las industrias de manufactura. Revisamos todas las etapas y explicábamos así brevemente más o menos de qué se trata cada una de las etapas, debido a que, como ya dije, es muy extenso tratar de abarcarlas todas a profundidad por el tiempo que nos es limitado. Sin embargo, creo que hemos hecho un buen esbozo de lo que un proceso de diseño desde la idea de producto hasta el producto final ya en el mercado representa, ¿no? Todas esas fases que a estas alturas pues ya suenan un poquito lógicas para la mayoría de nosotros. Dentro de ese diseño de producto, lo que lo acompaña, por lo general, para hacer su distribución, para hacer su manejo logístico, su almacenamiento, su movilización del producto a grandes escalas, e incluso para la presentación en el anaquel, para su venta o en la exhibición, pues se requieren de diseñar o de crear ciertas características que deben de cumplir lo que conocemos como empaques o embalajes o envases incluso, ¿no? Entonces, vamos a revisar ese aspecto. En esta sesión vamos a analizar pues cuáles son las diferencias entre envase, empaque y embalaje para ocupar los términos más correctos posibles. Vamos a hacer un análisis de qué tipos de materiales hay, qué tipos de empaques son, qué características podrían llegar a tener. Y si nos da tiempo, vamos a avanzar con los primeros temas de conceptos generales de lo que es ergonomía y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, de esto se va a tratar esta sesión. El objetivo de esta unidad de empaques y embalajes es identificar precisamente las características de estos empaques y embalajes y considerar su importancia en los productos industrializados. Entonces, es como la parte que sigue del diseño de producto. Como parte de la actividad de la clase, que como saben, hay que presentar al final de la clase, entre hoy y mañana, como límite de entrega de actividades, pues vamos a ir ejecutando lo que aquí nos vaya apareciendo. Primero, quiero que una vez que revisemos lo que viene a continuación, ustedes traten de redactar o responder a esta cuestión.
¿Cuáles son las diferencias entre un envase, un empaque y un embalaje? Al término del tema es lo que ustedes tienen que saber ya responder, ¿ok? Entonces, si lo están copiando, me dicen para que me espere tantito. Y esa es la pregunta que hay que responder como primera actividad del día. ¿Está? Sale. Entonces, vamos a empezar a hacer a determinar esas cuestiones. Primero, vamos a entender como envase el recipiente que tiene contacto directo con el producto específico, que tiene la función de protegerlo y contenerlo, lo que se llama envasarlo. Entonces, el envase es aquel que tiene contacto directo con el producto. El empaque viene a ser la presentación comercial de la mercancía. Este empaque contribuye a la seguridad del producto en sí y su envase, y contribuyendo a la seguridad de esta durante sus desplazamientos, el movimiento que tiene el producto, lográndola vender, dándole una buena imagen visual, y además sirve para distinguirla de los productos de la competencia. Como pueden ver aquí los ejemplos, pues son las cajitas, y adentro de estas cajitas viene el envase. El envase es el que contiene la sustancia o el producto en sí, ¿vale? Y este concepto va a ir cambiando de acuerdo a las características del producto, ¿sí? Entonces, pero el objetivo principal del empaque es darle una imagen visual que le permita distinguirse por los demás productos. Por otro lado, el embalaje prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modos elegidos para su distribución y para las distintas operaciones a que se somete durante el viaje entre el fabricante y el distribuidor o vendedor. Si lo vamos poniendo en perspectiva, el envase es el que está en primer término. Ahorita vamos a ver esa clasificación, ¿sí? Y por otro lado, el embalaje, digamos que es la cantidad o sea, es la forma en que nosotros preparamos los productos para grandes traslados o para grandes tiempos de almacenamiento hacia las distribuciones o hacia el vendedor, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Por un lado, el empaque es la manera de presentar el producto para la venta, como ya acabamos de ver. El embalaje es la protección de un producto durante el transporte o almacenamiento. El embalaje está orientado hacia la logística, todo lo que implica almacenamiento, transporte, Sí, pero ya sea por si me vía de alcanza. trailers, ya sea por ferrocarriles, por barco, por avión, etcétera, ¿no? Todo lo que se le haga al producto para protegerlo se le va a llamar embalaje, ¿sí? Y por otro lado, el empaque está orientado más hacia el marketing, hacia la mercadotecnia, hacia la promoción del propio producto y que sea una ¿Qué día es hoy? atractiva para No ha temblado. para No ha temblado. consumidor, ¿sale? Por favor, si hay alguien con su micrófono abierto, ciérrelo, Aquí soy yo. por favor. Gracias. Entonces, esas son las principales diferencias que vemos. Ahora, estos empaques y embalajes se clasifican bajo los mismos criterios que ya analizamos, pero aquí podemos ver un ejemplo. Los empaques se clasifican en primario, secundario y terciario. Por ejemplo, el envase primario es prácticamente el envase o la envoltura que tiene contacto directo con el producto, como podemos ver aquí. La botella contiene el producto, que es el vino, ¿sí? Ese es un envase primario. A este le llamamos envase. Luego está el envase, el empaque
o que le llaman el envase secundario, que le llamamos empaque, que como pueden ver, le ayuda a darle presentación individual al producto y también es parte de la mercadotecnia para hacer más atractivo el producto. Y aquí vemos que el empaque, pues viene a ser la cajita de madera con estos grabados que tiene aquí enfrente, que le dan presencia al producto en el anaquel. Y después viene el envase terciario, a lo que nosotros vamos a llamar embalaje, que es una manera de preparar los productos para su distribución, su transporte o su almacenaje a granel, en gran escala, no a granel, más bien a gran escala. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos pues un ejemplo de lo que eso significa. ¿Va? Permítame tantito. Bueno, entonces, decíamos que el empaque primario es el recipiente o envase que contiene el producto. Por ejemplo, una botella que contiene en su interior una bebida. El empaque secundario es aquel que contiene al empaque primario, es decir, al envase, y tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar las características del mismo. Por ejemplo, una caja que contiene una botella de vino es el empaque secundario. El empaque terciario o embalaje es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Por ejemplo, una caja de cartón que agrupa varias unidades de empaques secundarios, los cuales a su vez contienen en su interior un envase primario, como lo vemos aquí en la imagen que expresa el ejemplo, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias entre lo que es un empaque, un envase y un embalaje. Y esa característica va en función de el objetivo que produce o que tiene ese material, ¿sale? El envase es aquel que va a contener el producto. El empaque le va a dar la presencia y le va a permitir manipularlo en el anaquel. Y el embalaje es aquel que me va a ayudar a manejarlo en grandes volúmenes y protegerlo durante el transporte y el almacenamiento. ¿Ok? Entonces ahí están las tres características y las tres diferencias. ¿Vale? Entonces ya con eso pueden responder la actividad que les manifesté al principio. Si quieren, les espero 2 minutitos para que hagan la redacción y en cuanto ustedes me digan, continuamos. ¿Sale? Entonces ya pueden contestar la pregunta de cuáles son las diferencias entre unos y otros. ¿Ya está? Bueno, entonces, lo que vamos a ver a continuación es qué clases de materiales encontraremos comúnmente en lo que son los empaques. Materiales de empaque.
Su objetivo de estos materiales es contener cierta cantidad de producto, conservar la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo. Protege el contenido del producto de alteraciones por acción de agentes externos, como puede ser la humedad, la contaminación, el polvo, etc. Además que esos materiales también promueven la venta, dado que muchas veces son el aspecto atractivo que debe de tener el producto para el consumidor. Además, en algunos casos también el propio envase o el empaque me va a permitir usar el producto de la forma adecuada. También proporciona valor de reutilización al comprador cuando ese envase se puede reutilizar o se puede reciclar. Y facilita el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. Entonces, estos son como los objetivos que persiguen los empaques, los envases, ¿sí? Principalmente. Los objetivos del embalaje son distintos, que los vamos a analizar posteriormente. ¿Qué tipos son estos materiales de empaque? Los materiales de empaque son ¿de pues qué pueden están? ser, ¿no? ¿Perdón? ¿Comentabas algo, Jazz, o ya no? Es que igual te oigo cortado. Sí, pero, ¿Qué? Dime. puede ser el cartón, los contenedores plásticos, los de metal, ¿no? Así es. Vamos a revisar aquí todos la mayor parte de los materiales que conocemos, ¿sí? Y con esa información posteriormente vamos a tratar de ir construyendo algún esquema que los pueda clasificar como un, no sé, un cuadro sinóptico o de llaves o un mapa, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí está de hecho la actividad, ¿sí? Revísenla. La actividad es elaborar un mapa mental de las características de los diferentes materiales de empaque. Y aquí viene un ejemplo de cómo es un mapa mental para que lo tomen como referencia. ¿Entras y vas a entrar por tus cosas o qué? Entonces, ahí está, lo que vais a ocupar. Estas son las características que va a tener el mapa, que les pido que lo tomen más o menos como referencia. Y lo elaboren con la información que vamos a ir generando. Primero, los primeros materiales que vamos a revisar son aquellos que le llaman derivados de la celulosa. Todo aquello que es papel, como las bolsas del pan, ¿sí? Cartón, como las cajas de pizza, y el yute. No sé si ustedes conozcan el yute, son ese material que es como el mecate que nosotros conocemos, con el cual se hacen para los costales de granos como maíz, arroz, harina. La harina viene adentro con una bolsa de papel, pero por fuera, en grandes cantidades, viene en costales pueden ser de algodón, de hilo de algodón, y en otros casos, pues hasta de lazo, un hilo delgadito de yute, ese es el nombre que se le da al material. Entonces, estos son, digamos, los que más antiguos que yo conozco. De hecho, recuerdo que antes en Aurrera daban bolsas de papel, como estas que están aquí, esas bolsas grandotas, pero de papel. En pues las cajas, como todas las cajas de zapatos para pizzas, etcétera, que son cajas de cartón, y los de yute, que son estos costales que se ocupan para los granos principalmente. Y el hecho de seleccionar ese tipo de materiales es de acuerdo a las propiedades que el propio material tiene, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si queremos guardar algo fresco, como el pan, pues vamos a ocupar una bolsa de papel para evitar que se haga por la humedad, atrape humedad. Entonces le permite de alguna forma, entre comillas, respirar al producto y mantenerlo a la temperatura ambiente y lo más fresco posible. En las cajas, pues también en algunos diseños de cajas me permite manejarlo bien
y además apilarlo, a generar lo que le llamamos estivas, ¿sí? Y con ello, pues ya poder manejar mejor el producto, además de que lo protege porque tiene resistencia en cierto peso. El yute, pues es algo que también le permite al contenido respirar y estar ventilado de alguna forma y conservar la temperatura ambiente y la humedad principalmente, ¿vale? En casos de que se necesite. Caso contrario del vidrio. El vidrio es otro material que se ocupa para los envases principalmente aquí. Es idóneo para envasar porque puede contener el producto en sí, la sustancia que sea del producto, y evita que éste se contamine del exterior, siempre y cuando esté perfectamente sellado, ¿no? Ya conocemos qué es el vidrio, como un cuerpo transparente, sólido y frágil, que se obtiene de la fusión de arena sílica con potasa o sosa cáustica, es decir, son minerales que al ser calentados, pues nos dan esta característica del vidrio, ¿no? En este material, los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Sirven para contener una gran cantidad, una gran variedad de productos que son bebidas, alimentos, salsas, conservas, cosméticos, farmacéuticos, entre otros, ¿no? Es el que se explotó más durante muchos años y además tenía una característica muy interesante que era 100% reciclable. El vidrio lo puedes moler, lo haces polvo otra vez y lo puedes volver a fundir infinidad de veces, ¿sale? ¿Cuáles son las únicas alteraciones que puede sufrir? Bueno, pues cuando viene mezclado con otros colores. Recuerdo de la empresa de Vitromex, creo así se llama, que tenía sus fábricas y en los patios de las fábricas había montañas de cristal, de vidrio, así ya roto, de diferentes colores, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Había montañas de color oscuras, montañas de colores verdosos, montañas de colores azules y montañas transparentes o de colores blancos, ¿no? Y esos mismos materiales los ocupaban para generar las nuevas botellas, de tal forma que continuamente se estaba reciclando. Era algo muy adecuado y que generaba mucho menos contaminación que la que ahora generan estos otros materiales que están presentados a continuación, que son los polímeros. Dentro de estos polímeros, o lo que le llamamos plásticos, también se ocupan mucho tanto para envases como para empaques. Están los polímeros rígidos, que son todos aquellos envases de plástico sólido, como los que se muestran ahí en la imagen, que son como botellas de plástico, garrafones de plástico, frascos de medicamentos también de plástico. Entonces, todo ese tipo le vamos a llamar polímeros rígidos. Y están los polímeros flexibles, como las bolsas de plástico, los empaques de plástico, que contienen el material, por ejemplo, en refrigeración, o lo mantienen en líquidos en su interior, ¿no? Como pueden ser algunos detergentes o algunas sustancias de limpieza. Entonces, tenemos que los polímeros se clasifican en rígidos, como las botellas, en flexibles, como las bolsas de los empaques de plástico, y también hay una cierta característica de estos plásticos que tienen que ver con la capacidad que tenga para permitir o no el flujo de gases, ya sea que salen del interior causados por el propio producto o mantenerlo totalmente hermético del exterior para evitar que ingrese aire del ambiente y pueda contaminar el producto. Por eso se le llaman con barrera a gases. Incluso vamos a ver más adelante dos características que tienen que ver con esto de las barreras de los envases, que es la permeabilidad y la impermeabilidad, pero eso lo vamos a revisar más adelante. Otros materiales, tal vez un poco más nuevos, o relativamente más nuevos,
son los materiales laminados, conocidos para todos como Tetra Pak, ¿sí? Y esos materiales están compuestos de diferentes capas de diferentes materiales. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí es un envase de jugo o de leche, y sabemos que ese Tetra Pak está formado por diferentes capas. 2 capas de polietileno hacia el interior del envase, que entran en contacto con el producto, una capa de aluminio, que lo que tiene como objetivo es conservar la temperatura o ayudar a ahorrar energía a la hora de mantenerlo frío, el producto. Otra vez otra capa de polietileno, que cumple la misma función de aislante. Posteriormente la etapa de cartón, que ahí es donde viene impresa la marca, la presentación del producto, y sobre de ella, para evitar que esta presentación se dañe, viene otra capa más de polietileno. Es lo que conocemos como Tetra Pak, que por cierto es un material muy, muy difícil de reciclar porque se requieren ciertos procesos físico-químicos para poder separar, por ejemplo, el aluminio del polietileno y separarlo del cartón a su vez. Entonces se requiere pasos un poquito complicados y que requieren sustancias químicas especiales para lograr esta separación para su posterior reciclaje. Así que todos aquellos productos de este material que digan que es reciclable, pues sí, efectivamente es reciclable, pero no es tan fácil su procedimiento para reciclar, ¿sale? Es muy complicado llevar a cabo ese proceso y por lo general es caro, por eso no es tan común el reciclaje de estos productos que le llaman laminados. No es otra cosa más que los envases de Tetra Pak, donde vienen los jugos. Otro material que se ocupa mucho para los envases le llaman foils u hojas, que son laminadas de aluminio, por ejemplo, como las tapas que vienen en los yogurt. La tapa que sella, esta tapa que sella el yogurt, le llaman foil, porque es aluminio y plástico, ¿sí? Es una combinación. También se ocupa vienen las presentaciones de cajas de cigarrillos, que también ahí viene aluminio por un lado y papel del otro. Y también es el que se ocupa para empacar o mantener sellados los blisters donde vienen los medicamentos, las pastillas o las cápsulas. Esa laminita que pareciera que es de aluminio, de hecho, con la cual se mantiene sellada el compartimento donde vienen los medicamentos, pues esa también le llamamos foils. Y su característica es que generalmente hacen la función de sellado sobre el recipiente con temperatura. Al ser una combinación entre plástico, papel y aluminio, entonces es como se logra prácticamente fundir y soldar la tapa con el resto del envase. Entonces a eso le llamamos foils. Otros materiales que conocemos para la elaboración de empaques y embalajes metálicos son el acero y el aluminio, ¿sale? Estos son de uso común y, por ejemplo, en el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques de acero o de otros metales o de otras aleaciones, dependiendo qué es lo que estamos almacenando. Si vamos a almacenar alimentos, vamos a tratar de ocupar un metal y además al interior del metal se le va a agregar un recubrimiento que no contamine al alimento, es decir, un recubrimiento que sea aislante del metal para que el metal no entre en contacto directo con el alimento. Antes se ocupaban aleaciones que incluían hasta plomo en su composición, pero posteriormente pues, se prohibió porque se supo que era nocivo para la salud. Si hay alimentos enlatados, vamos a encontrar que por lo general estos alimentos están enlatados con cierta base de acero inoxidable o aluminio, ¿sí? Y si es otro material como pudiera ser el latón,
pues ese latón al interior lleva un recubrimiento, una especie de barniz, un plástico especial que cubre esa función de proteger el alimento de entrar en contacto con el material del envase. Por eso, no sé si tengan conocimiento que en Estados Unidos o en algunas tiendas, los productos que están golpeados, enlatados, que vienen golpeados, ¿sí? O vienen maltratados, en Estados Unidos se dan a un precio diferente porque hay un riesgo de que al estar deformado el envase por un golpe, etcétera, se haya roto ese recubrimiento que tiene el envase y el alimento pudiera llegar a contaminarse. Entonces, lo que hacen para poderlos vender, pues es sacarlo a un precio al costo, ¿no? Con tal de no quedarse con ese material y permitirle al consumidor, pues, que asuma ese riesgo. Mientras que en el envasado de bebidas con gas predomina el uso de envases de aluminio. En este caso, pues ya conocemos los refrescos y las cervezas principalmente, ¿no? También como lámina de aluminio, el aluminio es un componente para los envases de tarros, cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles de cremas dentales y los empaques de aerosoles. Entonces, son las aplicaciones que se dan en los metales. En la industria alimentaria se usan bandejas, platos, vasos, etcétera, como accesorios de uso muy usual, principalmente en el sector de restaurantes. Ahí vamos a encontrar que todos los recipientes que se ocupan son generalmente de acero inoxidable. Bueno, vamos a dejar esta sección hasta aquí. ¿Sí? Ya hemos revisado los principales tipos de materiales con los que vamos a encontrar envases o empaques. Y a continuación vamos a empezar a hablar un poquito más de esto en cuanto a su relación con el medio ambiente y su interacción que tiene. Son las 2:38. Vamos a poner 2:40. Nos vemos nuevamente a las 2:45 para continuar con la sesión. Espero que estén todos. Tienen que estar todos. Si no, voy a empezar a regalar faltas si me dejan hablando solo. ¿Sale? Entonces, nos vemos a las 2:45.